video de hoy está dirigido al enfoque clásico de la administración. En la actualidad vemos muchas industrias, tanto de producción de bienes como de prestación de servicios. En la actualidad es muy común y hace parte de nuestro día a día, pero en el siglo XIX no era así. En la mayoría de los casos encontrábamos organizaciones pequeñas o talleres de artesanos profesionales prestando sus servicios de forma independiente, como eran los médicos o los abogados. El desarrollo de la administración actual estuvo influenciado por varios actores. Entre ellos tenemos la influencia de la Iglesia Católica, de la organización militar, la física tradicional, la revolución industrial, economistas liberales y la influencia de los pioneros y emprendedores. A continuación les hablaré un poco de cada uno de ellos. Pero la Iglesia Católica estructura su organización con base en una jerarquía de autoridad. La Iglesia cuenta con una organización jerárquica tan eficiente que su enorme organización mundial puede funcionar de manera satisfactoria bajo el mando de una sola cabeza ejecutiva, la cual es el Papa. Según sus fieles, es una autoridad divina. Esta organización eclesiástica sirvió de modelo a muchas organizaciones para conseguir el éxito. Continuamos con influencia de la organización militar. Hace 2500 años, Sun Tzu era un general y filósofo, el cual escribió el libro sobre estrategias militares. Por ejemplo, el asunto de la jerarquía, que es de vital importancia en el ejército. Y cuando las operaciones militares fueron aumentando, se vieron en la obligación de delegar y crear otros puestos de mando en la organización militar. La disciplina es un requisito básico de la organización militar. La organización requiere de una cuidadosa planeación, en la cual las decisiones deben ser científicas y no solo intuitivas. El administrador debe aceptar la incertidumbre y planificar para minimizar sus efectos. Influencia de la física tradicional. Dos científicos fueron muy importantes en el desarrollo de la administración. Estos son el señor Descartes y el señor Newton. René Descartes creó las coordenadas que llevan su nombre. Escribió un libro llamado El discurso del método, el cual describe el llamado método cartesiano, que tuvo mucha influencia en la administración. Tenemos 4 principios principales en este libro que dice, el primero dice principio de la duda sistemática o de la certeza, que consiste en no aceptar nada como verdadero mientras no se tenga evidencia. El segundo dice el principio del análisis o la descomposición, que consiste en dividir algún problema o dificultad en tantas partes como sea posible y resolver cada uno por separado. Tercero dice principio de la síntesis o composición. Dice que desarrollar el pensamiento de forma ordenada, comenzando con los pensamientos más fáciles
y pasar a los más difíciles. Principio de la enumeración o verificación. Es revisar, contar y verificar que no se ha olvidado ni omitido nada. Isaac Newton es considerado el científico más influyente de la historia de la ciencia. Su ciencia determinó mucho la actitud de la administración. Para Newton, el mundo físico era ordenado, lógico y matemáticamente previsible. La influencia de la revolución industrial, primera revolución industrial o revolución del carbón y el hierro, 1780-1860, y la segunda revolución industrial o revolución del acero y la electricidad se dio 1860 a 1914. Aquí se dio la invención de la máquina a vapor por James Watt y su aplicación a la producción cambió el concepto de trabajo y el lapso de un siglo trajo cambios a nivel económico, político, social, mucho mayor que la que alcanzaron en el milenio anterior. Esta revolución tuvo 4 fases, que fue la mecanización de la industria y la agricultura. Se crearon máquinas de hilar, máquinas para recolectar algodón, lo que aumentó la producción y reemplazó por completo la mano de obra humana. La aplicación de la fuerza motriz a la industria, la aplicación de la máquina a vapor en la industria, desarrollo del sistema fabril. En las fábricas se realizaron la división de trabajo y espectacular aceleramiento de los transportes y las comunicaciones. Tenemos la influencia de los economistas liberales. Según el liberalismo, la vida económica debe apartarse de la influencia estatal, pues el trabajo sigue a los principios económicos y la mano de obra está sujeta a las mismas leyes económicas que rigen el mercado de las materias primas o del comercio internacional. La libre competencia es el postulado principal del liberalismo económico. Fundador de la economía clásica, el señor Adam Smith, cuya idea central es la competencia, aporta el principio de la división del trabajo y de la especialización de las tareas. El liberalismo económico corresponde al periodo de desarrollo de la economía capitalista, basada en el individualismo, en el juego de las leyes económicas y en la libre competencia. Estos economistas más que todo basan sus ideas en el orden natural de las cosas y dicen que la vida económica debe estar separada de la influencia del Estado. El gobierno solo debe entrar en esta dinámica para garantizar el orden y la libre competencia. La influencia de los pioneros y empresarios. Aquí hubo un cambio drástico en la sociedad en el siglo XIX con constantes innovaciones y cambios en el escenario empresarial. Ferrocarril en Estados Unidos permite rápido crecimiento de la urbanización y ocupación del territorio, posibilitando un crecimiento acelerado de las empresas enfocadas hacia el consumo directo. Comienza la integración vertical de las empresas, se crean los primeros imperios comerciales. El tamaño de las empresas no permitían ser dirigidas como las antiguas empresas familiares. Entonces aparecen los primeros gerentes profesionales, los primeros administradores. Ya debía haber una organización, entonces por eso entran estos personajes.
La envergadura de los negocios obliga a organizar la empresa en una estructura funcional: departamento, producción, uno de venta, un técnico y uno financiero. Y apunta más que todo a una mejor organización. En Inglaterra, a mediados de 1890, empezaron a crearse los imperios industriales, y así gran cantidad de empresas aprovecharon esas oportunidades y se dieron cuenta que no podían ser dirigidas por pequeños grupos familiares. Para el siglo XX había llegado la era de la competitividad y la competencia como resultado de varios factores. Tenemos el desarrollo tecnológico, libre comercio, cambio de los mercados de vendedores hacia mercados de compradores, aumento de la capacidad de inversión en capital y niveles altos de punto de equilibrio, rapidez en el cambio de ritmo tecnológico, crecimiento de negocios y empresas. Fue bastante el avance que hubo. Ya en el despunte de la administración en el siglo XX, dos ingenieros empezaron a desarrollar teorías para mejorar la administración de las empresas. El primero era estadounidense llamado Frederick Taylor y el otro europeo llamado Henry Fayol. Ellos desarrollaron distintas teorías para ayudar a las empresas a aumentar su eficiencia con la aplicación de métodos científicos. Bueno, me alegra que haberle compartido este video. Espero que les sirva mucho y les agradezco por su atención.